Durante el vuelo, el capitán atacó repentinamente a un pasajero, intentando estrangularlo. Pero nadie esperaba que ese pasajero fuera Chuck Norris. Lo que sucedió a continuación conmocionó a toda la cabina. Suscríbete y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? El avión surcaba el cielo a 35,000 pies de altura, como una flecha de plata que atravesaba la inmensidad azul oscura de la noche. Desde la ventanilla, el horizonte se extendía como una línea de fuego en el límite del mundo. Y dentro de la cabina, el murmullo constante de los motores creaba una atmósfera casi hipnótica, como un corazón metálico que latía sin descanso. El primer clase era un santuario de lujo. Butacas de cuero que se reclinaban con la suavidad de un suspiro, mesas de madera pulida que brillaban bajo la luz cálida y dorada, copas de cristal que tintineaban de vez en cuando, llenas de vino francés o whisky de reserva. La música de fondo era casi un rumor, lo suficientemente discreta para no imponerse, pero lo bastante presente para acompañar el silencio de los viajeros que buscaban en ese vuelo la calma que tantas veces se niega en tierra. En la segunda fila, junto a la ventanilla, Charles Chuck Norris descansaba con los brazos relajados sobre el apoyabrazos y la mirada oculta tras unas gafas de aviador oscuras que reflejaban, como espejos fríos, las luces de la cabina. Vestía una chaqueta oscura, sencilla, sin adornos que llamaran la atención. A los ojos de un observador desprevenido, podía parecer un ejecutivo jubilado en viaje de negocios. Un hombre que había dejado atrás los días de acción para refugiarse en la rutina de aeropuertos y hoteles. Pero quienes conocían su nombre sabían que no había nada ordinario en él. Llevaba consigo una presencia que no necesitaba proclamarse, la de alguien que había visto la muerte de cerca, que había atravesado tormentas de fuego y había regresado entero. Alguien que sabía escuchar el silencio porque lo había conquistado en la batalla. Aquella noche no buscaba enfrentamientos. Había aceptado el vuelo desde Los Ángeles a Tokio como un respiro después de días agotadores entre entrevistas, actos benéficos y fotografías con desconocidos que lo abordaban en cada pasillo. Había firmado autógrafos en el salón VIP. Había sonreído para las cámaras con paciencia. Había estrechado manos con la cordialidad que exige la fama. Pero una vez que la cortina de primera clase se cerró, se permitió la serenidad que ansiaba. Apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. Dejó que sus párpados descendieran lo justo para descansar sin dormir. Él nunca dormía profundamente en un avión. Siempre quedaba una parte de su conciencia despierta, alerta, flotando entre la calma y la vigilancia. Y esa parte ahora percibía un detalle imperceptible para otros. La calma era demasiado perfecta, y en su experiencia, lo perfecto siempre escondía fisuras. El ambiente, en apariencia, era de normalidad. Frente a él, un empresario japonés repasaba documentos en su tableta, las gafas resbalándole hacia la punta de la nariz, los labios moviéndose en un murmullo casi imperceptible. 2 filas más atrás, una pareja joven comentaba algo en voz baja sobre una aplicación de mapas en su teléfono. Susurraban como si compartieran un secreto. Y de vez en cuando la mujer alzaba los ojos hacia la ventanilla, inquieta. En la primera fila, un diplomático europeo leía un periódico en francés mientras sostenía una copa de Burdeos, aunque su atención parecía cada vez menos concentrada. Las azafatas circulaban con la precisión de un ritual, recogiendo vasos, ofreciendo bebidas, distribuyendo sonrisas que no llegaban del todo a los ojos. Todo parecía en orden, y sin embargo a Chuck no se le escapaban los pequeños detalles que tejían una narrativa distinta. La primera señal llegó con la mirada fugaz de una azafata. Caminaba con paso seguro, la bandeja en las manos, pero al pasar junto al pasillo dejó que sus ojos se desviaran hacia la puerta de la cabina de mando. Fue apenas un segundo, un gesto que podría parecer insignificante, pero Chuck notó la tensión en su mandíbula, la rigidez que contradecía la suavidad de su sonrisa. Nadie más pareció verlo, pero para él fue como un destello de alarma en la penumbra. Continuó sentado, respirando con calma, como si nada hubiera cambiado, pero su mente archivó ese detalle con la precisión de un soldado que nunca olvida la primera señal de peligro. La segunda señal vino del empresario japonés. Sus dedos se movían cada vez más rápido sobre la pantalla, deslizándose de un documento a otro,
hasta que soltó un murmullo cargado de frustración. Chuck no entendió todas las palabras, pero alcanzó a oír una en inglés que se repitió varias veces. Course. El hombre estaba convencido de que el avión no seguía la ruta que debía. A su lado, su esposa lo calmaba en voz baja, pidiéndole que no hiciera un escándalo, pero la tensión en su rostro revelaba que ella también había notado algo extraño. Chuck escuchó en silencio, dejando que las piezas comenzaran a encajar en su mente. La tercera señal se filtró desde la conversación de la pareja que hablaba sobre su teléfono. El joven inclinó la pantalla hacia la mujer, señalando un punto en el mapa. «Eso no puede ser correcto», susurró ella, su voz apenas audible por encima del murmullo de los motores. Él intentó callarla, pero la inquietud en sus ojos era evidente. Chuck, con los párpados entrecerrados, registró las palabras sin girar la cabeza. No necesitaba mirar, le bastaba escuchar. Cada pequeño fragmento, cada gesto nervioso, se acumulaba en el aire como una carga estática antes de una tormenta. El diplomático dejó de fingir interés en su periódico y se volvió hacia la ventana, golpeando el apoyabrazos con los dedos en un ritmo demasiado ansioso para ser casual. Cuando una azafata le ofreció rellenar su copa, la rechazó con un movimiento brusco que sorprendió incluso a ella. El ambiente, hasta entonces delicadamente equilibrado, empezaba a tensarse de manera visible. Lo que antes era un santuario de lujo se estaba convirtiendo en una jaula de oro que contenía algo a punto de estallar. Chuck permanecía inmóvil, pero dentro de sí reconocía la sensación. Había estado en demasiados lugares donde el silencio precedía al estruendo, en junglas donde la quietud escondía francotiradores, en calles desiertas donde la calma precedía a una emboscada. Era un instinto antiguo el que le hablaba ahora, uno que nunca había fallado. Cerró los ojos un momento y se permitió escuchar no solo el sonido de los motores, sino los murmullos inquietos, los movimientos nerviosos, los suspiros contenidos. El miedo, aunque aún no pronunciado, ya estaba allí, extendiéndose entre los pasajeros como un veneno lento. El detalle que terminó de confirmar sus sospechas fue la ausencia de un gesto que para muchos era rutinario. En cada vuelo, poco después del despegue, el capitán solía dirigirse a los pasajeros con unas palabras, informando de la altitud, del clima en ruta, de la hora estimada de llegada. Esa voz, tan habitual, tan tranquilizadora, no se había escuchado. El silencio del capitán era una ausencia que pesaba más que cualquier discurso. Y en esa ausencia, Chuck comprendió que lo que se avecinaba no era una mera irregularidad, era una tormenta en ciernes. Un suspiro escapó de sus labios. Un suspiro tranquilo, sin dramatismo. Ajustó levemente su postura en el asiento, apoyando un brazo en el reposabrazos y dejando que la otra mano descansara sobre su muslo. Desde fuera, parecía un hombre que disfrutaba de la serenidad del vuelo. Pero por dentro, cada músculo estaba preparado, cada sentido alerta. La espera no lo inquietaba, al contrario, lo fortalecía. Porque si algo había aprendido en su vida era que la paciencia era el arma más letal en el campo de batalla. La cabina seguía envuelta en una calma aparente, pero Chuck sabía que esa calma era un disfraz. Y detrás de cada disfraz siempre hay un rostro dispuesto a revelarse. El silencio tenso que había empezado a impregnar la primera clase se hizo más evidente a medida que los minutos pasaban sin anuncio alguno desde la cabina. El murmullo de los motores era constante, pero ya no transmitía tranquilidad. Más bien, se había convertido en un recordatorio ominoso de que todos estaban suspendidos en el aire, dependientes de unas manos invisibles que no daban señales de vida. Los pasajeros miraban de reojo hacia la puerta reforzada de la cabina de mando, como si esperaran que se abriera en cualquier momento. Y en medio de esa atmósfera pesada, Chuck Norris mantenía su posición, aparentemente relajado, aunque su mente trabajaba con la precisión de un reloj, conectando cada detalle, cada sombra, cada mirada quebrada que había notado desde que el avión se estabilizó en altitud de crucero. El primer quiebre de la rutina se produjo de manera inesperada. La cortina que separaba la primera clase de la zona intermedia se movió y, para sorpresa de todos, apareció el copiloto. No era habitual que un segundo al mando saliera de la cabina durante la fase de crucero, mucho menos con ese gesto rígido,
como si arrastrara un peso invisible en los hombros. Era un hombre alto y delgado, de piel pálida bajo la luz amarillenta, con las ojeras marcadas por noches sin sueño. Su uniforme estaba impecable, pero en su postura había una inquietud que no lograba ocultar. Sus ojos, demasiado rápidos, recorrieron las filas de asientos, como si buscara algo entre los pasajeros, o como si quisiera asegurarse de que todos seguían en sus lugares. Esa mirada nerviosa, más que cualquier palabra, fue la confirmación de que lo que Chuck había presentido ya se estaba desarrollando. La azafata más cercana se acercó a él con paso apresurado, como si quisiera interceptarlo antes de que nadie más se diera cuenta de su estado. Se inclinó ligeramente y ambos comenzaron a hablar en voz baja, susurros cortos, casi entrecortados, con la cadencia de quien intenta mantener la calma a pesar del miedo. Chuck no alcanzaba a oír con claridad, pero sus años de entrenamiento le bastaban para leer en sus gestos lo que las palabras intentaban esconder. La azafata abría y cerraba las manos, las escondía tras la bandeja, luego las apretaba de nuevo. El copiloto respondía con un movimiento brusco de cabeza, negando, como si rechazara una opción que le resultaba intolerable. Y al final, ambos dirigieron la mirada hacia la puerta de la cabina, como si en ese rectángulo metálico se concentrara toda la amenaza que no podían nombrar. Los pasajeros comenzaron a murmurar. El empresario japonés, que ya había mostrado inquietud antes, dejó la tableta sobre la mesa y giró hacia su esposa con un gesto de impaciencia. Sus palabras en japonés eran rápidas, tensas, pero el tono bastaba para transmitir su creciente alarma. Ella intentaba calmarlo, pero su propia expresión traicionaba la ansiedad. No pasó mucho antes de que él se inclinara hacia el pasillo y llamara a un sobrecargo con una pregunta clara en inglés. ¿Por qué el avión no seguía la ruta prevista? El sobrecargo sonrió de manera forzada, asegurando que todo estaba bajo control, que no había de qué preocuparse. Pero Chuck, que lo observaba con atención, notó el temblor leve en sus labios, la pausa demasiado larga antes de responder. Era la sonrisa de alguien que repetía una frase aprendida, no de alguien que creía en ella. 2 filas más atrás, la joven pareja con el teléfono volvió a levantar la pantalla, esta vez mostrando el mapa a su vecino, un hombre mayor que viajaba solo. El anciano negó con la cabeza y murmuró algo, como si quisiera convencerse de que era un error del aparato. Pero el joven insistió. Su aplicación indicaba que habían desviado el rumbo, que debían estar acercándose al espacio aéreo de Hawái, y sin embargo, las coordenadas mostraban otra dirección. La mujer lo tomó del brazo, pidiéndole que bajara la voz, pero el murmullo ya se había extendido. Varios pasajeros comenzaron a encender sus propios dispositivos, comparando mapas, intercambiando miradas nerviosas. Y entre ese cruce de dudas, una frase resonó como un eco imposible de contener. No estamos yendo a Tokio. El diplomático en primera fila dejó a un lado el periódico de una vez, se giró hacia atrás y alzó la voz con un tono autoritario que rompió la tensión contenida. Dijo que conocía la ruta, que la había volado decenas de veces, que lo que veía desde la ventanilla no correspondía a lo habitual. Sus palabras eran firmes, pero detrás de su seguridad había un temblor, una grieta que no podía ocultar. Cuando una azafata se apresuró a acercarse para tranquilizarlo, su respuesta fue un gesto brusco de la mano, como si apartara una mentira que ya no podía tolerar. No estamos donde deberíamos estar, repitió, y esas palabras parecieron condensar en voz alta lo que muchos ya habían empezado a sospechar en silencio. La reacción del personal fue inmediata, pero torpe. La azafata sonrió con una suavidad impostada y dijo que no había motivo de alarma, que era normal que el avión ajustara su ruta. Otra, más joven, caminó con demasiada prisa por el pasillo, recogiendo vasos con manos que se notaban tensas. El copiloto, mientras tanto, se quedó unos segundos más en medio de la cabina, como indeciso, como si hubiera querido hablar y no pudiera. Al final, sin dar explicación alguna, giró sobre sus talones y desapareció tras la cortina, de vuelta al reino oculto del que había salido. Y con su partida, la inquietud se volvió casi insoportable, como un nudo en el aire que apretaba las gargantas de todos. Chuck no se movió, no dijo una palabra, pero su mente repasaba cada movimiento del hombre, cada mirada, cada negación brusca.
No era el nerviosismo común de un copiloto cansado. Era otra cosa, más profunda, más oscura. Lo había visto en soldados que sabían que algo estaba a punto de estallar, en prisioneros que ocultaban un secreto imposible. Aquello no era agotamiento, era miedo. Y si alguien como un copiloto mostraba miedo en pleno vuelo, la conclusión era clara. El peligro estaba dentro de la cabina, tras esa puerta blindada que parecía ahora el centro de todas las miradas. El ambiente en la primera clase cambió de tonalidad. Lo que había sido lujo se volvió confinamiento. Los pasajeros, antes orgullosos de su tranquilidad exclusiva, empezaron a sentir que estaban atrapados en un espacio demasiado pequeño, demasiado vulnerable. Los murmullos crecieron, cruzándose como hilos tensos. Una mujer rezaba en voz baja mientras acariciaba a su hijo dormido, aunque sus manos temblaban. Otro hombre, con traje oscuro y corbata floja, se levantó a medias de su asiento, como si quisiera acercarse a la cabina. Pero la mirada rápida y dura de un sobrecargo lo devolvió a su lugar. Chuck respiró despacio, controlando cada músculo de su cuerpo. Sabía que la peor reacción en un momento así era precipitarse. Lo había aprendido en emboscadas, en combates donde el primer disparo no siempre provenía del enemigo visible, sino del pánico de un aliado. Ahora, en ese pasillo de primera clase, el pánico estaba buscando una grieta por donde estallar. Y él sabía que no debía ser él quien la abriera. Se limitó a esperar, a escuchar, a registrar, porque estaba convencido de que la tormenta aún no había mostrado su primer rayo. La tensión se materializó en un nuevo detalle. Una azafata, al pasar junto a su fila, no llevó bandeja ni sonrió. Sus manos estaban entrelazadas con fuerza a la altura del vientre, los nudillos blancos. Sus ojos, durante apenas un segundo, se desviaron hacia Chuck, como si en él hubiera una respuesta, como si lo reconociera sin querer. Luego, bajó la vista y siguió caminando. Pero en ese instante, Chuck entendió que ya no era el único que sabía que algo se gestaba. El personal también lo sabía, y estaban demasiado asustados para decirlo. Los murmullos se convirtieron en un murmullo más denso, un rumor que llenaba la cabina como un zumbido inquietante. Nadie levantaba demasiado la voz, pero el miedo se multiplicaba en cada frase, en cada conjetura. Y mientras todos miraban la puerta cerrada de la cabina, como si fuera un muro de acero infranqueable, Chuck sabía que detrás de ese muro estaba la clave. El silencio del capitán no era ya solo una ausencia incómoda. Era una advertencia. La calma, lo sabía bien, se estaba resquebrajando. Y lo peor estaba por comenzar. La tensión que se había apoderado de la cabina de primera clase alcanzó un punto casi insoportable. El murmullo de los pasajeros se mezclaba con el sonido constante de los motores, y aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta, todos compartían la misma sensación. Algo estaba ocurriendo dentro de la cabina de mando, algo que no debía permanecer oculto mucho más tiempo. La ausencia de comunicación por parte del capitán, el regreso nervioso del copiloto, las miradas quebradas de las azafatas y el mapa que confirmaba un rumbo extraño eran piezas de un mismo rompecabezas que pocos se atrevían a armar. Chuck Norris, sin embargo, lo había armado en silencio. No sabía qué forma exacta tendría la amenaza, pero la certeza lo acompañaba como un instinto antiguo. El peligro estaba a punto de manifestarse. El instante llegó sin preámbulos. La puerta reforzada de la cabina se abrió con un clic seco que resonó en todo el salón como un disparo contenido. La cortina se movió y ante la sorpresa general apareció el capitán. Su figura se recortaba bajo la luz cálida del pasillo, y aunque su uniforme estaba impecable, con la gorra bien colocada y la chaqueta sin arrugas, había en su semblante algo profundamente inquietante. Su mirada era un abismo. Los ojos, hundidos y fijos, carecían de vida, de la chispa humana que normalmente inspiraba confianza en quien debía guiar un vuelo. No había cansancio ni rabia en esa mirada. Había vacío. Y ese vacío heló la sangre de todos los que lo contemplaron. Durante unos segundos, nadie se atrevió a hablar. Las azafatas que estaban más cerca se quedaron petrificadas, una de ellas aferrada al respaldo de un asiento con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos.
El diplomático en primera fila levantó apenas la cabeza, como si quisiera protestar, pero se quedó sin palabras. El empresario japonés agarró la mano de su esposa con un gesto brusco, y ella, al sentirlo, supo que algo irreparable estaba ocurriendo. Los pasajeros contenían la respiración mientras el capitán daba los primeros pasos hacia el pasillo central. Su andar era mecánico, deliberado, como el de un autómata. No dirigió una palabra a nadie, ni siquiera a los miembros de la tripulación. Simplemente avanzó, y cada paso que daba hacía que el aire pareciera más denso. Fue entonces cuando su mirada se clavó en Chuck Norris. No hubo sorpresa. No hubo reconocimiento. Sus ojos vacíos se fijaron en él como un depredador que elige a su presa, como si todo lo demás careciera de importancia. Y en ese instante, aunque nadie comprendía por qué, quedó claro que el objetivo del capitán era ese pasajero de gafas oscuras que se mantenía sereno junto a la ventanilla. Chuck no se movió. Sus labios se cerraron en una línea firme. Su respiración siguió controlada, pero su cuerpo ya estaba preparado. Había esperado la tormenta, y la tormenta había llegado. El capitán no pronunció palabra. De un momento a otro, inclinó su cuerpo hacia adelante y con una rapidez sorprendente, extendió el brazo y atrapó a Chuck por la garganta. Sus dedos se cerraron como tenazas de hierro, apretando con una fuerza que no parecía humana. El impacto del movimiento fue tan violento que la copa medio llena sobre la mesa del empresario se volcó, derramando vino rojo sobre los documentos. Un grito ahogado rompió el silencio, seguido de un coro de exclamaciones y alaridos. Una mujer gritó con desesperación, otra llevó las manos a la boca, y de inmediato se escuchó el sonido metálico de los teléfonos que comenzaban a grabar. Los pasajeros queriendo captar lo incomprensible. Las azafatas corrieron hacia el capitán. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, gritó: «Capitán, por favor, deténgase». Su voz sonaba rota, como si implorara a un desconocido, pero el hombre no reaccionó. Sus manos seguían apretando la garganta de Chuck con la rigidez de alguien que no estaba luchando contra un adversario, sino ejecutando una orden grabada en lo más profundo de su ser. El diplomático se levantó de su asiento, dando un paso al frente, pero el capitán lanzó un empujón con el brazo libre que lo hizo retroceder de inmediato, tropezando con su propio asiento. El empresario japonés quiso levantarse también, pero la súplica de su esposa lo obligó a quedarse quieto. El miedo dominaba cada rincón de la cabina. Chuck, con la garganta atrapada, no perdió la calma. Sus gafas oscuras resbalaron por el puente de su nariz, revelando la serenidad acerada de sus ojos azules. Sentía la presión implacable sobre su tráquea, la fuerza de un hombre que parecía poseído, pero en su interior no había pánico. Había enfrentado presiones mayores, había sobrevivido a enemigos más letales que este. Lo que le interesaba no era resistir la asfixia, sino analizar. Y mientras los dedos se cerraban en torno a su cuello, Chuck leía en el capitán el ritmo de sus pulsaciones, la tensión en su antebrazo, la rigidez de su postura. Todo le hablaba de un cuerpo llevado más allá de sus límites, controlado por algo que no era voluntad propia. Su respuesta fue tan rápida como precisa. Con un movimiento de la mano derecha, golpeó el punto exacto del nervio en la muñeca del capitán. El agarre se aflojó apenas un segundo, suficiente para que Chuck girara la cabeza y tomara aire. El capitán gruñó con un sonido gutural, sin rastro de humanidad en él, y redobló la presión, empujando a Chuck contra el respaldo del asiento. El agua que descansaba en la mesa de Chuck cayó al suelo, derramándose como un espejo roto bajo sus pies. Los pasajeros gritaban con más fuerza. «¡Lo está matando!», clamó una voz desde atrás. «¡Alguien haga algo!». Pero nadie se atrevía a intervenir. El sobrecargo intentó dar un paso adelante, pero el capitán lo repelió con un empujón brutal que lo lanzó contra la pared lateral, dejándolo sin aliento. Chuck sabía que no podía prolongar más aquella situación. Respiró hondo y con la calma de un guerrero que elige el instante, habló con voz baja, grave, inquebrantable. «Suéltame». Sus palabras eran un mandato más que una súplica, pero el capitán, con los ojos vacíos, apretó aún más fuerte, como si respondiera a una orden superior. Chuck reaccionó con precisión quirúrgica. Su mano izquierda ascendió con rapidez
y golpeó el nervio del brazo del capitán con una presión exacta. El hombre se estremeció. Su cuerpo se sacudió con un espasmo involuntario y su agarre perdió fuerza. Fue el momento que Chuck necesitaba. Se levantó con un movimiento fluido, desprendiéndose del asiento y obligando al capitán a retroceder unos pasos por el pasillo. Ambos quedaron de pie, frente a frente, en medio de la primera clase, como dos gladiadores en un coliseo inesperado. Los pasajeros contenían la respiración. Nadie comprendía cómo aquel enfrentamiento podía estar ocurriendo allí, a miles de pies de altura, en un avión que debía ser símbolo de seguridad. El capitán, tambaleante por un instante, recobró el equilibrio con un gruñido y se abalanzó de nuevo sobre Chuck, esta vez con los puños cerrados. El primero de los golpes cortó el aire con violencia, dirigido directo al rostro de su adversario. Chuck esquivó con un giro mínimo de la cabeza y atrapó la muñeca del capitán en pleno vuelo. El impacto resonó como un chasquido seco, y de inmediato Chuck giró el brazo enemigo con una torsión que hubiera derribado a cualquiera. Pero aquel hombre no cayó. Resistió con una fuerza bruta, con la obstinación de alguien que no sentía dolor, y redobló su ataque. Los pasajeros gritaban. Algunos filmaban con los teléfonos temblando en sus manos. Otros rezaban en silencio. Una niña sollozaba en la parte trasera, mientras su madre la abrazaba con desesperación. El diplomático, aún de pie, lanzaba exclamaciones en francés, exigiendo que alguien actuara. Pero el único que actuaba era Chuck, que mantenía la calma de un hombre enfrentado no solo a otro ser humano, sino a un misterio mucho más oscuro. El combate se intensificó. El capitán lanzó un puñetazo brutal, y Chuck, con un movimiento rápido, lo desvió hacia el respaldo de un asiento. El sonido del impacto retumbó, y una pasajera gritó al sentir el golpe tan cerca. Chuck respondió con un rodillazo certero en el abdomen, que arrancó un gruñido ahogado de su oponente. «Quédate abajo», dijo con voz firme. Pero el capitán no se detuvo. Sus ojos seguían vacíos, su respiración descontrolada, como si alguien más lo manejara desde dentro. El pasillo se había convertido en un escenario de lucha. Los pasajeros observaban con horror cómo su capitán, aquel en quien habían confiado sus vidas, era ahora un arma descontrolada. Y en medio de ese caos, Chuck era la única figura que transmitía control, moviéndose con precisión, bloqueando, golpeando, resistiendo. Cada gesto suyo era calculado. Cada movimiento tenía un propósito, y aún así, sabía que aquello no era una pelea común. Había algo en ese hombre, algo que escapaba a toda lógica. El capitán se lanzó de nuevo, intentando atrapar la garganta de Chuck una vez más. Pero esta vez el texano estaba preparado. Con un giro ágil, lo atrapó por el brazo y lo proyectó contra el lateral de la cabina. El golpe resonó en todo el espacio, y por un instante, el silencio fue absoluto. El capitán quedó apoyado contra la pared, jadeando, pero aún con esa mirada vacía que helaba la sangre. Chuck lo observaba con atención, respirando de manera controlada, esperando el siguiente movimiento. Sabía que aquello apenas comenzaba. La tormenta finalmente había estallado, y el enemigo no era simplemente un hombre fuera de control, sino algo más, algo manipulado, convertido en instrumento. Y mientras los pasajeros temblaban en sus asientos, con los teléfonos alzados y el terror en los ojos, Chuck entendió que esa lucha no era solo contra el capitán, sino contra lo que estaba detrás de él. El vuelo había dejado de ser un trayecto pacífico hacia Tokio. Ahora era un campo de batalla suspendido en el cielo, y Chuck Norris, como tantas veces en su vida, estaba en el centro de la tormenta. El eco del golpe contra la pared aún resonaba en la cabina, cuando el capitán, tambaleándose apenas, volvió a erguirse con la rigidez de una máquina. Sus ojos seguían siendo pozos vacíos, y de su boca no escapaba palabra alguna, solo un gruñido sordo que no parecía humano. Los pasajeros, petrificados en sus asientos, no comprendían lo que veían. El hombre que debía encarnar la seguridad y la confianza, aquel que guiaba el avión a través de los cielos, se había transformado en una amenaza descomunal. Chuck, de pie en el estrecho pasillo, mantenía la postura firme, sin un solo gesto de miedo, los músculos tensos pero controlados, respirando con calma medida, como si estuviera en un tatami y no a más de 10.000 metros de altura. El capitán lanzó un nuevo embate,
esta vez con la violencia de un toro desbocado. Avanzó con el brazo extendido, buscando golpear de lleno el rostro de Chuck. El puño cortó el aire con una fuerza devastadora, pero Chuck se inclinó apenas, desviando el ataque y atrapando la muñeca con una precisión que hablaba de décadas de entrenamiento. El impacto reverberó en los huesos del capitán, que emitió un gruñido ronco, pero lejos de retroceder, redobló su fuerza, intentando zafarse con un tirón brutal. Chuck lo guió con el movimiento, aprovechando la inercia para empujarlo contra los respaldos de los asientos. El cuero crujió bajo el peso, y una mujer gritó con el rostro encogido de pavor, protegiéndose como si el golpe hubiera sido contra ella. El pasillo se volvió un campo de batalla. Los pasajeros lloraban, rezaban o simplemente observaban con la mirada fija, incapaces de apartar los ojos de la lucha. Algunos grababan con sus teléfonos, las manos temblando, convencidos de que nadie les creería si no registraban lo que estaba sucediendo. Otros se cubrían el rostro, incapaces de soportar la visión de la violencia tan cerca de sus cuerpos. Una niña pequeña sollozaba con el rostro hundido en el pecho de su madre, que la abrazaba con desesperación mientras le tapaba los oídos. El diplomático, sudoroso y pálido, gritaba en francés exigiendo que la tripulación hiciera algo, pero ni los sobrecargos ni las azafatas sabían cómo reaccionar. Estaban demasiado horrorizados, atrapados entre la obediencia y el terror. El capitán no cedía. Cada vez que Chuck lo derribaba, volvía a levantarse con la misma rigidez, como si no sintiera el dolor, como si los golpes no existieran. Avanzaba con puños que eran martillos, con embestidas que tenían la violencia de un animal salvaje. Chuck, sin embargo, se movía con la calma de un maestro. No había desperdicio en sus gestos. Cada bloqueo era mínimo, cada contraataque preciso. Su rodilla golpeó el abdomen del capitán con una fuerza medida que arrancó un gruñido, y su codo descendió contra las costillas en un ángulo certero. Pero nada parecía suficiente para detenerlo. «Quédate abajo», le ordenó Chuck con voz grave, mientras lo empujaba de nuevo contra el suelo. El capitán cayó de rodillas, jadeando, pero los ojos vacíos no pestañearon. Un segundo después, se impulsó con un rugido y volvió a cargar. Sus manos buscaron la garganta de Chuck una vez más, con la misma obsesión ciega. Chuck interceptó el ataque, sus brazos convertidos en una barrera inquebrantable. Los dos hombres quedaron trabados, el aire vibrando entre ellos por la tensión. El capitán apretaba con la fuerza de un hombre fuera de sí, pero Chuck no retrocedía. Su respiración seguía rítmica, sus pies firmes en el suelo, como un árbol imposible de arrancar. Los pasajeros gritaban frases entrecortadas, algunos en inglés, otros en francés o japonés. «¡Deténganlos! ¡Nos va a matar a todos! ¡Sáquenlo de aquí!» Pero nadie se movía. Nadie quería acercarse a esos dos titanes en medio de un combate que parecía sobrepasar los límites de lo humano. Era como ver una escena arrancada de una pesadilla, pero con la certeza insoportable de que era real. Chuck, con un giro veloz, atrapó el brazo del capitán y lo torció hacia atrás, forzando la articulación al límite. El chasquido del tendón tensándose heló la sangre de quienes lo escucharon. El capitán gruñó, pero en su mirada no hubo dolor, solo esa misma ausencia terrible. Intentó contraatacar con el otro brazo, y Chuck lo desvió con un golpe de codo al pecho, obligándolo a retroceder. El capitán trastabilló, pero volvió a erguirse, tambaleante, como un muñeco roto que insiste en ponerse de pie. Chuck lo observaba con una mezcla de concentración y desasosiego. Había luchado contra hombres entrenados, contra adversarios despiadados, pero este combate tenía algo distinto. No estaba enfrentando la voluntad de un hombre, sino la de alguien, o algo, que lo manejaba como un instrumento. Esa certeza crecía en su interior con cada movimiento, con cada mirada vacía que le devolvían esos ojos. El capitán se lanzó de nuevo, esta vez con ambas manos en un intento de embestida. Chuck lo dejó avanzar y en el último instante se inclinó hacia un lado, utilizando su fuerza contra él. El capitán se estrelló de hombros contra la puerta del lavabo, que se sacudió con un golpe metálico. Un coro de gritos llenó el aire. El diplomático cayó de rodillas en el pasillo, balbuceando plegarias. El empresario japonés, con el rostro empapado de sudor, trataba de consolar a su esposa,
que lloraba sin control. Chuck se adelantó, sin darle respiro al capitán. Con un movimiento firme, lo levantó del suelo por el cuello de la chaqueta y lo estampó contra el panel lateral. El cuerpo del hombre golpeó con un estruendo sordo, y por primera vez su respiración pareció quebrarse. «¡Detente!», le susurró Chuck con voz cortante. Pero los ojos siguieron siendo los mismos, vacíos, helados, sin humanidad. El capitán intentó responder con un puñetazo, pero su cuerpo ya mostraba señales de agotamiento. Chuck desvió el golpe con un movimiento ágil y respondió con un rodillazo que le cortó la respiración. El capitán cayó al suelo, jadeando, las manos sobre el abdomen, su pecho subiendo y bajando en espasmos. Los pasajeros guardaron silencio, temiendo que estuviera muerto. Pero Chuck no lo había matado, lo había reducido. Lo sabía por el ritmo de su respiración, por el movimiento de su pecho. Se mantenía vivo, aunque abatido. El silencio posterior al combate fue tan intenso que parecía que el avión entero contuviera el aliento. Los teléfonos bajaron lentamente, los sollozos quedaron en susurros, y la tripulación no sabía si acercarse o quedarse donde estaban. Chuck, con la frente apenas perlada de sudor, miró hacia el cuerpo del capitán inmóvil. Sabía que aquello no había terminado. El hombre podía volver a levantarse en cualquier momento, y más allá de él, quedaba la incógnita de quién o qué lo había convertido en ese autómata sin alma. Chuck se inclinó, respirando despacio, y apoyó una rodilla en el suelo junto al capitán. Lo observó de cerca, buscando respuestas en un rostro que hasta hacía poco había inspirado confianza y ahora solo transmitía horror. Los murmullos de los pasajeros crecían a su alrededor, pero él los ignoraba. Lo único que importaba era ese hombre que yacía entre jadeos, con la mirada perdida. Y Chuck sabía que bajo esa piel, bajo ese uniforme, había algo más. El combate había terminado por ahora, pero la amenaza persistía, suspendida en el aire como la tormenta que aún no se disipa tras el primer trueno. Los pasajeros creían que todo había acabado, pero Chuck, con la serenidad que solo da la experiencia, sabía la verdad. La lucha en las alturas acababa de comenzar. El capitán yacía en el suelo del pasillo, inmóvil por un instante, jadeando como un animal agotado después de un esfuerzo antinatural. Sus ojos seguían siendo pozos oscuros, y aunque sus labios se entreabrían, no salían palabras coherentes de su boca, solo un murmullo ronco, como si la voz perteneciera a otra persona atrapada en un cuerpo extraño. Los pasajeros, todavía en estado de shock, no se atrevían a moverse. Muchos mantenían los teléfonos aún alzados, otros los habían bajado y simplemente observaban, paralizados por el miedo y la incredulidad. Nadie sabía qué hacer, nadie comprendía lo que acababa de suceder. El silencio, interrumpido apenas por sollozos aislados y el rugido constante de los motores, era más denso que antes de la pelea. Chuck permanecía inclinado junto al capitán, con una rodilla en el suelo y la mirada fija en él. Su respiración estaba bajo control, como si lo que acababa de ocurrir hubiera sido solo un entrenamiento más en su larga vida de combate. Pero dentro de sí sentía algo distinto, un eco inquietante que no había experimentado ni siquiera en los campos de batalla. La sensación de que aquel hombre no era dueño de sí mismo. Con un gesto firme, tomó el cuello de la chaqueta del capitán y lo giró apenas, descubriendo el lado izquierdo de su cuello. Allí, bajo la luz amarillenta de la cabina, apareció lo que buscaba. Una cicatriz reciente, perfectamente recta, cerrada con la precisión de un bisturí. La piel estaba inflamada en los bordes, y bajo ella brillaba, apenas visible, un destello metálico. Un murmullo recorrió la cabina cuando los pasajeros más cercanos vieron la marca. Una mujer se llevó las manos a la boca, incapaz de contener un grito. El empresario japonés pronunció unas palabras ahogadas. Su esposa soltó un sollozo y retrocedió contra el asiento. El diplomático se inclinó hacia adelante, con el rostro desencajado por la incredulidad, y exclamó que aquello era inaceptable, que alguien debía dar explicaciones. Pero nadie en la tripulación parecía tener respuestas. Una de las azafatas, temblando, se inclinó hacia Chuck y murmuró en voz baja, casi como si no quisiera escucharse a sí misma. «¿Qué es eso?» Chuck no la miró,
Mantuvo la vista fija en el cuello del capitán y respondió con un tono grave, sin alzar demasiado la voz. Algo que él no eligió. El silencio se quebró cuando el copiloto regresó. Abrió la cortina con brusquedad y se encontró con la escena. El capitán reducido en el suelo, los pasajeros aterrados. Chuck de pie como una sombra firme en medio del caos. Su rostro se tornó pálido al ver la cicatriz descubierta. Se arrodilló junto al cuerpo de su superior, palpó el pulso en el cuello y observó los ojos enturbiados. Luego, con voz rota, murmuró: «Yo lo sabía. Sabía que algo estaba mal». Chuck lo miró, evaluándolo, esperando que dijera más. El copiloto levantó la cabeza, tragó saliva y con la voz temblorosa, comenzó a hablar lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo. Contó que el capitán había vuelto hacía semanas de una licencia médica. Les había dicho que era una intervención menor, nada de qué preocuparse. Al principio parecía normal, pero poco a poco comenzaron a aparecer los cambios. Olvidaba detalles simples, perdía la calma por cuestiones mínimas, y a veces su fuerza física era desproporcionada, como si estuviera poseído por una energía extraña. Una vez incluso lo había tomado del brazo en la cabina con tal violencia que creyó que se lo rompería. Había presentado un informe a la aerolínea, pero nunca obtuvo respuesta. Lo habían silenciado, archivando la denuncia para evitar escándalos. No querían preguntas, dijo con la voz quebrada. Mientras los números fueran perfectos en el aire, cerraron los ojos. El impacto de sus palabras recorrió la cabina como un relámpago. El diplomático se levantó de su asiento y gritó que aquello era una negligencia criminal, que sus vidas habían sido puestas en riesgo por la avaricia de una compañía. El empresario golpeó la mesa frente a él, maldiciendo en japonés y acusando a la aerolínea de ser cómplice. Una mujer rompió en llanto desconsolado, abrazando a su hijo, mientras otros pasajeros intercambiaban miradas de pánico. La tripulación, incapaz de mantener la calma, se limitaba a repetir que todo estaba bajo control, aunque sus rostros los delataban. No había control alguno. Chuck se incorporó lentamente, dejando al capitán en el suelo, y observó a todos los presentes. Su voz, cuando habló, se impuso sobre el caos con la fuerza de una verdad inapelable. Esto no fue un accidente, no fue una enfermedad, no fue negligencia común. Alguien lo convirtió en un arma. Las palabras fueron como un golpe seco en el aire. Los pasajeros enmudecieron. El diplomático, con la boca abierta, bajó la voz y se dejó caer en su asiento. El empresario apretó los puños en silencio. Todos comprendieron de inmediato la magnitud de lo que acababan de escuchar. El copiloto, aún arrodillado, lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Está diciendo que lo controlaban?, preguntó con incredulidad. Chuck no respondió de inmediato. Miró de nuevo la cicatriz, el destello metálico bajo la piel, el vacío en los ojos del hombre que seguía respirando a su lado como un muñeco roto. Luego levantó la vista, y con una calma terrible, asintió. «No lo pienso. Lo sé». El murmullo se reanudó de inmediato, más denso, más angustiado. Algunos pasajeros comenzaron a gritar, pidiendo que los dejaran salir del avión, como si aquello fuera posible. Otros lloraban abiertamente, convencidos de que estaban atrapados en una trampa imposible de escapar. Las azafatas intentaban calmar a la gente, pero sus manos temblaban, y sus sonrisas eran máscaras rotas. El diplomático exigía que el copiloto llamara a tierra de inmediato y denunciara lo ocurrido, que contactara a las autoridades internacionales. El copiloto respondió que ya lo había hecho en clave, que al aterrizar en Tokio habría autoridades esperando, pero sus palabras no bastaron para devolver la calma. Chuck levantó la mano y la cabina entera se silenció. Su voz grave resonó en el aire cargado. «Escúchenme bien. Esto no se acaba aquí. Si pudieron hacer esto con él, pueden hacerlo con otros. Y quien quiera que esté detrás de esto, no va a detenerse». Nadie respondió. Nadie quiso imaginar siquiera lo que esas palabras significaban. Una azafata se dejó caer en el asiento más cercano y comenzó a llorar en silencio. El empresario japonés cerró los ojos y apretó la mano de su esposa. El diplomático se cubrió el rostro con ambas manos, incapaz de sostener el peso de la revelación. El avión se estremeció con una turbulencia repentina.
como si el propio cielo quisiera subrayar la gravedad de lo que acababan de descubrir. Las copas tintinearon, un par de botellas rodaron por el suelo, y algunos pasajeros gritaron, aferrándose a los apoyabrazos. Chuck permaneció inmóvil, observando la puerta cerrada de la cabina de mando, con la certeza de que aquello no había sido un episodio aislado. Había visto demasiados patrones en su vida para no reconocerlo. Lo que acababa de ocurrir era apenas la primera jugada de un plan mayor. El copiloto se levantó de golpe, pálido pero resuelto, y anunció que debía regresar a los controles para corregir cualquier posible alteración. Caminó apresuradamente hacia la puerta reforzada, la abrió con su tarjeta y desapareció en el interior, dejando tras de sí un silencio expectante. Los pasajeros lo siguieron con la mirada, como si su figura llevara consigo la última esperanza de regresar a salvo. Chuck, en cambio, sabía que el verdadero peligro aún no se había revelado. El capitán, reducido en el suelo, se agitó con un espasmo. Los pasajeros más cercanos retrocedieron de inmediato, convencidos de que volvería a atacar. Pero sus fuerzas lo habían abandonado. Apenas se movía, como un títere al que se le habían cortado los hilos. Chuck se inclinó de nuevo, miró la cicatriz una vez más y murmuró para sí: «No eres tú el enemigo. Eres la advertencia». La cabina entera quedó enmudecida. Nadie sabía qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Solo había una certeza flotando en el aire. El vuelo había dejado de ser un trayecto común. Se había convertido en un campo de prueba, en un mensaje oscuro enviado desde las sombras. Y todos los que estaban allí, aterrados en sus asientos, eran parte involuntaria de ese mensaje. Chuck se enderezó y cruzó los brazos sobre el pecho, erguido como un guardián en medio de aquel santuario fracturado. Su voz se escuchó una vez más, profunda y serena, pero cargada de una advertencia que ningún pasajero olvidaría. Esto apenas empieza. La cabina seguía impregnada de un silencio roto, solo por los sollozos dispersos y el murmullo constante de los motores. Nadie sabía qué hacer después de la revelación de la cicatriz y del metal escondido bajo la piel del capitán. El hombre permanecía en el suelo, amarrado con correas improvisadas por la tripulación, jadeando con espasmos que hacían pensar en un cuerpo que aún luchaba contra algo invisible. Algunos pasajeros no apartaban los ojos de él, temiendo que volviera a levantarse en cualquier momento, mientras otros desviaban la vista como si ignorarlo pudiera devolverles la ilusión de seguridad. Chuck, de pie a un lado, mantenía la vigilancia, los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta blindada de la cabina de mando. No había en él ni un signo de cansancio, ni un gesto de duda. Era como un centinela que no necesitaba órdenes ni explicaciones. Sabía que todavía no había terminado. El copiloto habló finalmente por los altavoces. Su voz tensa, pero decidida. Explicó que el avión estaba en curso hacia Tokio, que el piloto automático mantenía la ruta y que él se haría cargo de los mandos hasta el aterrizaje. Intentó sonar sereno, pero el temblor en su tono era imposible de disimular. Los pasajeros escucharon con una mezcla de alivio y miedo renovado. El diplomático murmuró algo en francés, resignado, mientras el empresario japonés estrechaba la mano de su esposa como si de esa manera pudiera sostener la realidad. La pareja joven rezaba en silencio, y un niño comenzó a llorar en la parte trasera, su llanto mezclándose con los sollozos de los adultos, que ya no podían fingir calma. Chuck se inclinó hacia una de las azafatas que vigilaba al capitán, reducido en el suelo. Su voz fue baja, pero cargada de una autoridad que no admitía réplica. Le advirtió que no debían aflojar las ataduras, sin importar lo que ocurriera. La mujer asintió con lágrimas en los ojos, comprendiendo que no era una simple orden de prudencia, sino una advertencia vital. Chuck se enderezó y volvió a su lugar en el pasillo, firme, como si con su sola presencia mantuviera a raya al caos que amenazaba con desbordarse de nuevo. El avión comenzó a descender horas más tarde. Las luces de la cabina se atenuaron, y a través de las ventanillas empezaron a aparecer destellos de la vasta extensión iluminada de Tokio. La ciudad brillaba como un mar de estrellas invertido, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Los pasajeros suspiraban. Algunos lloraban de alivio al ver tierra firme, pero ninguno podía desprenderse del miedo. El descenso fue acompañado de sacudidas de turbulencia que arrancaron gritos nerviosos.
el tintinear de copas y el sonido de cinturones ajustándose con manos temblorosas. Chuck no apartaba los ojos de la figura atada del capitán, que se agitaba débilmente en el suelo, como si algo en su interior se resistiera a ser contenido, incluso en ese estado. Cuando el tren de aterrizaje descendió con un rugido metálico, el alivio recorrió el avión como una corriente eléctrica. El impacto del contacto con la pista arrancó un coro de gritos, y de inmediato, de aplausos instintivos, mezcla de alivio y desesperación. Algunos lloraban, otros reían histéricamente. La aeronave frenó con fuerza, los cuerpos se balancearon hacia adelante, y el murmullo de las oraciones se convirtió en un clamor agradecido. Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. A través de las ventanillas los pasajeros vieron las luces azules y rojas de vehículos que se alineaban a lo largo de la pista. Decenas de coches policiales, camiones blindados y figuras uniformadas se acercaban con rapidez, rodeando el avión como si contuviera a un enemigo invisible. Los pasajeros se miraron entre sí, sorprendidos, aterrorizados, incapaces de comprender la magnitud de la respuesta. El diplomático murmuró con amargura que aquello ya no era un incidente aislado, sino un asunto internacional. El copiloto habló de nuevo por el interfono, pidiendo que todos permanecieran sentados. Explicó que las autoridades subirían a bordo y que debían cooperar en silencio. Su voz era la de un hombre que ya no intentaba tranquilizar, sino simplemente mantener el orden. Los pasajeros obedecieron, encogiéndose en sus asientos, mientras la puerta principal se abría y un grupo de oficiales japoneses, armados y con chalecos tácticos, entraba con determinación. Sus pasos resonaron en el suelo del pasillo, y las miradas de los pasajeros se clavaban en ellos con una mezcla de alivio y temor. Los agentes fueron directamente hacia el capitán inmovilizado. Lo revisaron, comprobaron su pulso y al descubrir la cicatriz en su cuello, sus rostros se endurecieron. Intercambiaron palabras rápidas en japonés, órdenes cortas que se ejecutaron de inmediato. Lo levantaron entre varios, aún atado, y lo condujeron hacia la salida bajo la atenta mirada de todos. Su cuerpo se tambaleaba, pero sus ojos vacíos seguían abiertos, observando sin ver. Una mujer sollozó al verlo pasar, como si temiera que aún en ese estado pudiera causar daño. El oficial al mando, un hombre de rostro severo y cabello canoso, se acercó a Chuck. Se inclinó levemente en señal de respeto y, en un inglés formal, pidió disculpas por el incidente. Reconoció que lo que había ocurrido cambiaría todo, que nunca habían enfrentado algo semejante. Chuck lo escuchó en silencio. Luego señaló el cuello del capitán y pronunció, con la misma voz grave que había dominado la cabina momentos antes, que aquello no era locura ni accidente. Era un ataque premeditado. El oficial asintió, con el gesto sombrío de quien entiende que la verdad revelada es más peligrosa que la mentira. Los pasajeros fueron evacuados poco a poco. Bajaban la escalerilla con pasos inseguros, algunos llorando, otros mirando a su alrededor como si esperaran un segundo desastre en cualquier momento. Muchos lanzaban miradas furtivas hacia Chuck, como si vieran en él a su salvador, aunque ninguno se atrevía a acercarse demasiado. El diplomático salió primero, murmurando que informaría de inmediato a su embajada. El empresario japonés sostenía a su esposa de la mano con tal fuerza que sus dedos parecían a punto de romperse. La pareja joven descendió abrazada, con los ojos aún húmedos de lágrimas. El avión se iba vaciando poco a poco, pero Chuck permanecía en su asiento, junto a la ventanilla, sin prisa. Cuando la cabina quedó casi vacía, una azafata se acercó a él, todavía con las manos temblorosas. Le ofreció algo de beber, quizás por inercia, quizás como gesto de gratitud. Chuck pidió agua caliente. De su chaqueta sacó una pequeña bolsa de té verde y la dejó caer en el vaso. El vapor ascendió lentamente, llenando el aire de un aroma suave y calmante. Bebió un sorbo mientras observaba por la ventanilla las luces de Tokio brillando en la distancia, indiferentes al drama que había tenido lugar en el cielo. Sabía lo que vendría después. La noticia correría como pólvora por los medios. Los videos grabados por los pasajeros recorrerían el mundo en cuestión de horas, y su nombre aparecería una vez más en los titulares. La gente hablaría de cómo Chuck Norris había salvado un vuelo de una catástrofe,
de cómo había derrotado al propio capitán de la nave. Pero en su mente no había espacio para la vanidad ni para la fama. Lo que le importaba era el detalle del metal bajo la piel, el vacío en los ojos, la voz mecánica que había pronunciado aquellas palabras extrañas durante la pelea. Eso era lo que se llevaba consigo. Eso era lo que no lo dejaría dormir. El oficial regresó para informarle que el capitán sería trasladado a un centro de investigación que médicos y expertos analizarían lo ocurrido. Chuck asintió, pero su respuesta fue seca. Que no buscaran solo en el cuerpo, que buscaran en lo que había detrás, porque ningún implante se pone solo, ninguna cicatriz aparece sin manos que la tracen. El oficial lo miró con gravedad y prometió investigar. Pero Chuck sabía que lo que había ocurrido en ese vuelo era apenas un aviso, un prólogo de algo mucho más grande. Terminó su té y colocó el vaso vacío en la bandeja. Su reflejo en la ventanilla le devolvió una mirada serena, aunque cargada de determinación. Allí afuera, en algún lugar, estaban quienes habían convertido a un capitán en un arma, y él sabía que volverían a intentarlo. No sería el último vuelo, no sería la última vez. Mientras la ciudad de Tokio lo recibía con sus luces infinitas, Chuck cerró los ojos un instante, dejando que el calor del té disipara el frío de la sospecha, pero sin permitir que la vigilancia abandonara su mente. Porque sabía, con la certeza de quien ha visto demasiadas tormentas, que la verdadera batalla apenas había comenzado. No te vayas todavía, lo mejor está por venir. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos que ya están disponibles y comparte este con tus amigos para que ellos también puedan vivirlo.